Después de esto, que Josías se encuentra el libro de la ley y que envía a los sacerdotes y a los levitas a consultar al Señor, dice la palabra en 2 de Crónicas 34, del versículo 22 en adelante. Entonces Hilcías y la gente del rey fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, hijo de Tigba, hijo de Jagías, el encargado de las vestiduras. Estaban enrolados y estaban estas personas trabajando también en el servicio a Dios. En cuanto le repitieron las palabras antes dichas a la profetisa Hulda, dice la palabra del Señor que ella respondió: El Señor y Dios de Israel ha dicho así: díganle a quien los ha enviado, que yo, el Señor, voy a mandar la calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Lo que la profetisa estaba dando era una palabra de corrección y de amonestación de parte de Dios. Era una palabra que estaba advirtiendo al pueblo qué es lo que habría de suceder. Pero podríamos pensar nosotros, eso no es justo, porque el pueblo no conocía la ley, no sabían, pero también debemos de empezar nosotros a considerar lo importante que es que como padres transmitamos nosotros la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Estaba viviendo una generación que no conocía la palabra de Dios, porque los sacerdotes que crecieron no lo conocían, porque los levitas no habían encontrado esa ley, porque el rey ignoraba la existencia de tal libro. Pero esto no quitaba la responsabilidad de que como padres, lo que Dios había dicho en Deuteronomio, estas palabras de la ley tú se las enseñarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al ir en el camino, al ir por la ciudad, al estar en el campo, tú les mostrarás la palabra. El mayor privilegio que tenemos nosotros como padres es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. No es la responsabilidad de alguien externo a nuestra casa el mostrarles el camino verdadero. Somos nosotros como padres los encargados de ello. Pero sigue diciendo la profetisa Hulda la palabra que Dios les dijo. Pero también díganle, me encanta lo que dice el versículo 27, pero también díganle a quien los envió, que acerca de este lugar y de sus habitantes todo lo que habrá de suceder, pero como tú al oír las palabras te conmoviste de corazón, te enterneciste al escuchar las palabras de Dios, Josías, y te humillaste delante de mí, y te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado. El salmista lo resume en el capítulo 51 de los Salmos y dice: a un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Cuando Josías escuchó la lectura del libro del pacto, cuando Josías escuchó la palabra de Dios, su corazón se enterneció, le dolió la actitud que ellos habían tenido y cómo habían ignorado durante tantos años la palabra. Aproximadamente eran 57, 58 años donde el pueblo había vivido sin conocer, sin escuchar, sin retener la palabra de Dios. Y cuando Josías escucha esto, lo que leíamos en el podcast pasado, el día de ayer, cuando él escucha que Dios ha dejado escrito todas las cosas que él pide y las cosas que a él no le agradan, Josías empieza a llorar y a lamentarse por el pueblo. Y ahora, al escuchar la palabra, al escuchar el mensaje que la profetisa Hulda estaba dando de parte de Dios, también se duele Josías. ¿Dónde está Dios entonces cuando hablamos de justicia? Eso es algo que nosotros debemos de conocer realmente, porque a mi vista, y quizá también a tu punto de vista, sería injusto que Dios castigara a ese pueblo porque no habían obedecido la ley si ni siquiera la habían conocido. Pero la falta de búsqueda de Dios, la falta de humillarnos ante su presencia, el deseo de ignorar la palabra, de no buscar de Él, eso es lo que realmente necesita ser juzgado. Mi apatía y mi frialdad, lo que me lleva a apartarme de Dios, es el pecado. Pero cuando lees esta parte de la Biblia te das cuenta que Dios corrigió al pueblo y Dios corrige nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra incorregibilidad con justicia, rectitud, con misericordia y con amor inmerecido. Cuando lees la palabra de Dios y te das cuenta que las consecuencias de tu pecado pueden ser muy graves, eso nos habla de la misericordia de Dios, nos sentimos corregidos y nos sentimos amados. Qué doloroso pudo haber sido para la profetisa Hulda haber dicho estas palabras, para el sacerdote Hilcías haber escuchado este mensaje, pero también para el rey Josías, el dolor que hubo en su corazón cuando oyó de parte de ellos lo que Dios estaba diciendo. En la Biblia la justicia no se define como el hecho de dar a cada quien lo que se merece, porque si esto fuera así, entonces no habría misericordia.
Pero la justicia, el concepto de justicia se define como rectitud. Ser justo es hacer lo recto o lo correcto en toda circunstancia. Dios demuestra su justicia cuando corrige, porque es recto que quien desobedece sea corregido. Es esto lo que estamos encontrando nosotros. Es recto, es justo que quien desobedeció sea corregido. Así debe de ser. Quizá tú estás pensando, pero entonces, ¿por qué Dios no corrige al malvado? ¿Por qué Dios no corrige al pecador? ¿Por qué Dios no corrige en este momento a alguien? ¿Por qué no lo castiga de tal manera? Y los justos sí están siendo castigados. A nuestra perspectiva, creemos que Dios es injusto. Pero en realidad cuando tú estás en Cristo ya no hay ninguna condenación y lo que está sucediendo en tu vida no es un castigo de parte de Dios. Dios está haciendo algo y perfeccionando tu carácter. Pero los malvados, aunque tengan banquete en su casa, dice la palabra de Dios, que la luz de los impíos también será apagada en algún momento. No debemos olvidar que nosotros no somos los que juzgamos, que es Dios quien está dando el justo pago a cada quien según sus obras y en algún momento nosotros vamos a ver la justicia de Dios. Dios demuestra su justicia cuando corrige y Dios también manifiesta su amor a quienes le aman, porque es recto corresponder a aquellos que sinceramente se acercan a Él. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es recto y misericordioso en lo que da. Da amor al corregir y da amor al que no tiene que corregir. Esa es la justicia de Dios. Dios ama al que corrige y Dios ama al que no necesita corrección también. Esa es la rectitud y cuando nosotros volteamos a ver la palabra de Dios como lo hizo Josías, aunque vemos las consecuencias de nuestro pecado, podemos mirar también ahí un amor inmerecido que nos está advirtiendo lo que sigue. El descubrimiento del libro de la ley, cuando ellos encontraron este libro, el libro del pacto, no fue lo que llevó al castigo, sino que el libro de la ley les pudo advertir que venía un castigo, una reprensión de parte de Dios para que ellos se prepararan. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, siempre te vas a sentir corregido, pero también te vas a sentir amado o amada por la misericordia de Dios. Soy el pastor Benjamín Esquer y mi anhelo y mi oración es que crezcas en el conocimiento de Dios para que lo des a conocer también a otros. Que Dios te bendiga grandemente.